Claro. Aquí tienes una versión ampliada del guión del vídeo, manteniendo el estilo, tono y formato originales, pero alcanzando las 1500 palabras. Título del vídeo Kerem en la cuerda floja. Ande lo deja por Sabanci. Drama turco explosivo. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que les va a encantar: el drama, el amor y las intrigas que nos regalan nuestras series turcas favoritas. Hoy vamos a analizar esas historias donde el amor se ve puesto a prueba por las presiones familiares, las ambiciones profesionales y, como no, por el poder de las grandes fortunas. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen conflicto entre el corazón y el apellido? Es esa lucha entre lo que nos dicta el alma y las expectativas de nuestro entorno, una batalla que hemos visto retratada una y otra vez en las pantallas, y que por alguna razón, nos sigue fascinando. Así que prepárense para un viaje lleno de pasión, celos y decisiones difíciles. Y si les gusta tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas con este tipo de dilemas. Comencemos. Hoy nuestro foco de atención está en esas parejas que nos roban el corazón, pero que tienen que luchar contra los obstáculos que les pone la vida, sobre todo cuando las altas esferas, con sus apellidos poderosos y sus expectativas de oro, se interponen en el camino de su amor. Esas historias donde los sentimientos se ven asediados por la presión social, donde la clase, el dinero y el poder parecen ser los verdaderos antagonistas. Y para ello vamos a hablar de varias series que estoy segura les van a sonar y que tienen esta tensión constante entre el deber y el querer como telón de fondo. Vamos a empezar con una que, si siguen el mundo de las series turcas, seguramente ya han adivinado: Senkalkapm, o como la conocemos aquí, Llamas a mi puerta. Esta serie, que ha conquistado corazones alrededor del mundo, es una joya de comedia romántica, pero créanme, también tiene sus momentos de drama intenso. Más allá de las risas y los momentos tiernos, Senkalkapm nos muestra cómo las diferencias de clase y las expectativas sociales pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. Senkalkapm nos presenta la historia de Eda Yildiz, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una chica humilde y con espíritu libre, cuyo sueño de estudiar en el extranjero se ve truncado por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto adinerado y obsesionado con el trabajo al que da vida el guapísimo Kerem Bürsin. La serie comienza con una propuesta insólita: un contrato de compromiso por 2 meses a cambio de que Serkan le pague la beca que Eda necesita. Lo que empieza como una farsa, como suele ocurrir, se convierte en un romance apasionado, lleno de altibajos, celos y mucha tensión sexual. Pero más allá de la química entre Hande y Kerem, que es innegable, la serie también nos plantea un conflicto profundo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Porque precisamente el apellido Bolat y todo el imperio que Serkan debe heredar y administrar se interponen constantemente en su relación con Eda. Es una lucha entre el amor y la tradición, entre el deseo de seguir el corazón y las obligaciones familiares. La familia de Serkan, con su madre Aydan y su tía Ayfer a la cabeza, nunca vieron con buenos ojos a Eda. Consideraban que no encajaba en su mundo, que no era lo suficiente sofisticada para un Bolat. Es un prejuicio que se repite en muchas series turcas, la creencia de que el amor verdadero debe estar entre personas del mismo estatus social. A lo largo de las temporadas vemos a Eda luchar contra estos prejuicios, intentando demostrar que vale por sí misma y que su amor por Serkan es verdadero y no interesado. También presenciamos los conflictos internos de Serkan, quien tiene que elegir entre las expectativas de su familia y lo que su corazón le dicta. Es una disyuntiva que lo atormenta, una batalla constante entre el deber y el deseo. Y cómo olvidarnos de Selin, la ex prometida de Serkan. Una mujer de su mismo círculo social, con la que tiene una historia pasada y que, claro está, siempre aparece para complicar aún más las cosas. Selin representa todo lo que la familia Bolat considera adecuado para Serkan: una mujer con el mismo apellido, la misma educación y el mismo nivel social. Los enfrentamientos entre Eda y Selin por el corazón de Serkan, con toda esa tensión social que las separa, son de los momentos más jugosos de la serie. La verdad, una historia que nos tiene enganchados hasta el final, ¿verdad? Porque, admitámoslo, nos encanta ver cómo el amor lucha contra todo pronóstico. Pero no nos quedemos solo en la historia de Eda y Serkan. Tenemos muchas más series para analizar.
Siguiendo con este mismo tipo de conflictos, quiero hablarles ahora de otra joya del mundo turco, Karasevda, o Amor Eterno en español. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos sumerge en una historia de amor tan intensa como trágica. Aquí tenemos a Kemal, un chico de clase media que se enamora perdidamente de Nihan, una joven perteneciente a una familia rica y poderosa. Desde el principio sabemos que su relación está condenada a sufrir por las diferencias sociales que los separan. Es una historia que nos recuerda a los grandes clásicos del romance, donde el amor se convierte en una fuerza imparable que desafía las normas sociales. En Karasevda el peso del apellido y la riqueza es aún más palpable que en Senkalkapm. No es solo una cuestión de diferencias sociales, sino que también hay una manipulación constante por parte de las familias y de otros personajes que buscan sacar provecho de la situación. Nihan se ve obligada por su familia a casarse con Emir, un hombre adinerado y despiadado que la manipula y controla a su antojo. Este matrimonio no solo es un acuerdo comercial, sino también una forma de mantener el poder y el estatus de su familia. Kemal, por otro lado, se ve obligado a reconstruir su vida lejos de Nihan, pero su amor por ella nunca se apaga, sino que se convierte en una obsesión. Es una obsesión que lo consume y que lo lleva a tomar decisiones drásticas. La serie nos muestra cómo el poder de la fortuna y las ambiciones pueden destruir el amor más puro. Ver cómo Nihan se consume en un matrimonio infeliz por el deber, mientras que Kemal se debate entre el rencor y el amor, es verdaderamente desgarrador. Es una historia de sufrimiento, de sacrificios y de luchas constantes. La lucha de Kemal por desenmascarar las intrigas de Emir y la impotencia de Nihan por liberarse de su yugo son el motor principal de la serie. Es un drama que te atrapa y te hace reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la influencia del poder en las relaciones humanas. Nos plantea preguntas sobre la justicia, el destino y la capacidad del amor para superar la adversidad. Y hablando de amores imposibles por diferencias sociales, no podemos dejar de mencionar Medcezir, una serie que se inspira en la famosa DOC, pero con un toque turco que la hace única. En esta ocasión, la historia nos presenta a Yaman, un joven humilde que tras un incidente con la ley, es acogido por un abogado adinerado llamado Selim. Así, Yaman se encuentra en un nuevo mundo, el de las mansiones y las fiestas de la alta sociedad, donde conoce a Mira, una joven de su nuevo entorno que, como es de esperar, robará su corazón. Es una historia de contrastes, de choque de mundos, donde un joven que viene de la marginalidad se enfrenta a los desafíos de la élite social. La diferencia social es el gran obstáculo de la relación de Yaman y Mira en Medcezir. No solo se trata de la oposición de la familia de Mira, sino también de las propias inseguridades de Yaman, quien siente que no pertenece a ese mundo. La familia de Mira, especialmente su madre, nunca acepta a Yaman, considerándolo un chico problemático que no encaja en su mundo. Es un prejuicio que vemos reflejado en muchas historias, la creencia de que el pasado define el futuro y que las personas no pueden cambiar. A lo largo de la serie, vemos a Yaman luchando por demostrar que es mucho más que su pasado y que merece el amor de Mira. También vemos cómo Mira se debate entre el amor que siente por Yaman y las expectativas de su familia y su círculo social. Los conflictos que surgen a partir de estas tensiones hacen de Medcezir una serie muy entretenida. Si bien es una historia más enfocada al público juvenil, también plantea temas profundos sobre las desigualdades sociales y cómo éstas pueden afectar las relaciones. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión, y cómo las apariencias pueden ser engañosas. Ahora, para cambiar un poco de tercio, hablemos de una serie que, aunque no se centra tanto en las diferencias sociales, sí pone de manifiesto cómo las ambiciones familiares pueden destruir una relación, Kuzgun. Esta serie, protagonizada por Bararduk y Burcu Biricik, nos presenta una historia de venganza con tintes de romance. La historia gira alrededor de Kuzgun, un joven que, tras la traición de su mejor amigo y el asesinato de su padre, jura vengarse de quienes lo perjudicaron. Años después, regresa a Estambul bajo una nueva identidad para llevar a cabo su plan. Es una historia de intrigas, de secretos y de pasiones ocultas, donde el amor y la venganza se entrelazan de una manera fascinante. En el camino de Kuzgun aparece Dila, su amor de la infancia, que, sin saberlo, se ha convertido en la pieza clave de su venganza. Los conflictos entre Kuzgun y Dila son constantes, no solo por los secretos y mentiras que ambos ocultan, sino también porque los negocios de sus familias los enfrentan directamente. La ambición por el poder y el dinero se convierte en un muro entre ellos, poniendo a prueba su amor una y otra vez.
Es una historia de amor que se ve constantemente amenazada por la traición y la desconfianza. Lo que empieza como una historia de venganza se transforma en un drama romántico donde la pasión y el deber se entrelazan de una forma muy cautivadora. Además, la ambientación de Kuzgun, con esa atmósfera oscura y misteriosa, hace que la serie sea aún más atractiva. Nos sumerge en un mundo de sombras y de secretos, donde los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Y no puedo dejar de mencionar, aunque sea brevemente, otra serie que también juega con este tema de las tensiones entre el amor y las ambiciones familiares, Erkai. Esta serie, que ha tenido un éxito arrollador, nos muestra la historia de Reyyan y Miran, cuyo amor se ve marcado por una venganza ancestral entre sus familias. Aunque las diferencias sociales no son el principal obstáculo en este caso, sí vemos cómo los prejuicios y el odio heredado de generaciones anteriores ponen en riesgo su relación. En Erkai, la trama se centra más en los secretos y las intrigas familiares, pero la lucha de Reyyan y Miran por superar el pasado y construir un futuro juntos sigue siendo un tema recurrente que conecta con nuestro tema principal de hoy. Es una historia de perdón y de redención, donde los personajes deben aprender a dejar atrás el pasado para poder construir un futuro juntos. Bueno, hemos hecho un recorrido por algunas de las series turcas que, en mi opinión, mejor reflejan esta lucha entre el amor y el poder, entre el corazón y el apellido. Hemos visto cómo los personajes se enfrentan a dilemas morales, cómo las ambiciones familiares pueden destruir relaciones y cómo el verdadero amor, en algunas ocasiones, puede superar todas las barreras. Desde la comedia romántica de Senkalkapm hasta el drama trágico de Karasevda, pasando por las intrigas de Kuzgun, todas estas series nos dejan un pozo de reflexión sobre cómo las estructuras sociales y las expectativas pueden condicionar nuestras vidas y nuestras relaciones. También nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la capacidad de perdonar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y analizar estas historias llenas de drama, romance y conflictos que nos tienen enganchados semana tras semana. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que también refleje esta lucha entre el amor y las ambiciones? Déjenmelo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.